Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes León y voy a hablar sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis fue creada por Sigmund Freud y ha ido evolucionando gracias a los aportes de los diversos autores durante más de un siglo, permitiendo así ampliar la aplicación del método de tratamiento en niños, adolescentes, grupos y familias. Para empezar la explicación, voy a hablar sobre las tres fuentes de la psique, que es el ello, el yo y el superyo. El ello tiene un contenido inconsciente y consiste en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. El yo es el mediador entre el ello y el superyo. Se encarga de lograr la mayor satisfacción posible dentro del marco de la realidad. Bueno, un aspecto muy esencial del psicoanálisis es el reconocimiento de nuestra vida emocional y que tiene esta una dimensión inconsciente. Para aplicar el psicoanálisis se analizan elementos no conscientes de las personas, que son como los sueños, los deseos, los miedos, las pasiones, las voluntades, los recuerdos y los traumas. Todos estos elementos forman la personalidad del paciente. El psicoanálisis es una teoría y una práctica terapéutica que tiene las siguientes características. Se centra en la mente del inconsciente, es decir, que se basa en la idea de las experiencias del pasado de una persona y se alojan en su mente inconsciente y determinan su comportamiento. Tenemos otra que busca estructurar la psique. La terapia psicoanalítica es a largo plazo, ya que busca estructurar la psique del paciente para mejorar su autoconocimiento y calidad de vida. También analiza los patrones de la relación. Esto significa que el objetivo es ayudar al paciente a comprender su funcionamiento mental a través del análisis de sus patrones de relación y de cómo vive a sí mismo. También el psicoanálisis utiliza herramientas que es como la asociación libre, los actos fallidos y la interpretación de sueños. Estas son las principales herramientas que se emplean en el método psicoanalítico. También vamos a hablar para qué sirve el psicoanálisis. Para que el ser humano pueda recibir terapia y así resolver ciertas inconscientes o pulsiones, para el reconocimiento del yo. El psicoanálisis sirve para identificar procesos mentales colectivos e individuales con los que se llegará a una conclusión que determine la forma en la que se puede resolver el conflicto que se plantea. También podemos ver que el psicoanálisis es fundamental para que el individuo pueda acercarse a una comprensión de sí mismo. También tenemos uno de los objetivos en cuanto al tratamiento que se emplea por medio de psicoanálisis es el poder disminuir y tratar los estados elevados crónicos de la ansiedad, así como el estado crónico de la tristeza. Puede ser además una manera para poder disminuir la depresión por medio del estudio y acercamiento de la vida del paciente y las repercusiones en su inconsciente. También tenemos una de las características que es el psicoanálisis es una investigación, es decir, se trata de un acercamiento investigativo del pensamiento, la conducta y la experiencia de los humanos. De ahí podrá acceder a la observación del comportamiento, la obtención de los resultados posteriores a la terapia. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Soraima Piedrahita y pertenezco al grupo 1. El día de hoy voy a darles a conocer por qué el psicoanálisis, a mi consideración, es más importante que el conductismo o por qué creo que es la mejor corriente. Principalmente voy a explicarles un poco acerca de qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría y un enfoque terapéutico desarrollado por Sigmund Freud. Este se centra en el estudio del inconsciente, en los conflictos internos y en las mentes pasadas, especialmente en la infancia, para así comprender y tratar los problemas psicológicos. Busca explorar las causas, sobre todo profundas, internas de los síntomas mediante técnicas como la asociación libre y el análisis de sueño.
En cuanto a por qué el psicoanálisis puede considerarse mejor que el conductismo, esto porque se tiene una comprensión más profunda de la mente humana. El psicoanálisis explora los aspectos complejos de la mente interna, como el inconsciente, los sueños y los conflictos internos en sí, proporcionando así una visión más rica de la psique que va más allá de lo observable, como conocemos que es el conductismo, que básicamente se basa solo en lo que puede llegar a ser visible y observable. En cambio, el psicoanálisis tiene un enfoque un poco más interno de este. En cuanto a la atención o a sus causas, este busca identificar y resolver las raíces de los problemas psicológicos, como los traumas infantiles, los conflictos reprimidos que la gente tenga, los traumas en sí, en lugar de centrarse únicamente en cualquier comportamiento o en tratar de modificar los comportamientos que son visibles y que se pueden ver. También el enfoque en la subjetividad, ya que esta teoría considera que cada persona, cada individuo es único y adapta el tratamiento conforme a la historia, a las experiencias y a las emociones personales, mientras que el conductismo en sí tiene como a aplicar los principios de una manera general, no internamente ni específicamente como el psicoanálisis. En cuanto al significado personal, el psicoanálisis ayuda a los pacientes a dar sentido a sus pensamientos, a sus sueños y a las emociones, fomentando el autoconocimiento y la autorreflexión para que las personas puedan conocer a sí mismos lo que les está pasando y cómo se están sintiendo, aspectos que el conductismo no aborda. También el cierto impacto que puede llegar a tener en las relaciones interpersonales, ya que el psicoanálisis analiza cómo las dinámicas, tanto familiares como sociales y personales, influyen en el comportamiento de la psique, o sea, influyen en su interior, ofreciendo también al mismo tiempo herramientas para mejorar la comprensión de las relaciones humanas y de la relación consigo mismo. También la aplicación en los trastornos complejos, porque el psicoanálisis de cierta forma es particularmente útil para abordar los problemas como neurosis o los traumas profundos, como mencioné en un inicio, y los conflictos que pueden llegar a ser crónicos, que no siempre responden bien a las técnicas conductuales, sino que más bien se tratan un poco más de examinar interiormente la psique para poder entender cómo resolverlo. Y también, finalmente, la contribución de cierta forma en teoría y práctica, ya que el psicoanálisis ha sentado las bases para muchas teorías psicológicas modernas y este ha influido mucho en los diversos enfoques terapéuticos como la psicoterapia humanista y la psicodinámica, terapias que son muy importantes y enriquecen bastante dentro del campo de la psicología. Concluyendo, se puede decir que el psicoanálisis ofrece una perspectiva integral sobre la mente y la conducta humana. O sea, siento que es un poco más extensa y aborda mucho más que el conductismo. No solamente se centra en poder ver, en poder identificar lo que esté visiblemente, sino que también puede hacerlo de manera interna, que es lo más importante, considero yo, dentro de los traumas y de los distintos problemas que pueden haber. Examinar desde el interior, desde el pasado, desde las experiencias, desde la historia. Y también claro, puede complementarse con otros enfoques, pero esto varía, ¿no? Según las necesidades del paciente, pero yo siento que esta es una corriente un poco más completa. Y eso. El conductivismo, pues en base al conductivismo, pues se basa más en cuanto al comportamiento de las personas y ver cómo cada una de ellas se comporta en base a cualquier tipo de situación y
acorde a eso sacar análisis y ver eh, cómo esa persona puede llegar a tener algún tipo de problemas o comportamiento acorde al diferente tipo de ambiente en el que ha estado. Vuelta en el conductivismo, pues en el psicoanálisis, perdón, se va basado en más lo que es el conocimiento más allá eh, de la conciencia. O sea, el conductivismo es algo que podemos palpar como tal, podemos observar y ver cómo funciona directamente. En cambio, en el psicoanálisis puede o no puede ser cierto, ya que va basado en algo que en sí no podemos ver, pues va referido al tema de más allá de la conciencia. Y pues si no podemos ver en realidad cómo se comporta esa persona, pues tampoco vamos a saber lo que pueda estar pensando. En el psicoanálisis, bueno, eso es todo. Soy Ana Ayala y voy a hablar sobre el conductismo. Voy a dar mi punto de vista porque yo creo que es mejor que el psicoanálisis. El conductismo, como un enfoque en psicología, ofrece ventajas claras, especialmente en cuanto a la objetividad, efectividad y aplicabilidad. En cambio, a diferencia del psicoanálisis, que se centra en explorar el inconsciente y busca comprender la raíz profunda de los problemas emocionales a través de interpretaciones subjetivas, el conductismo se enfoca en el estudio de conductas observables y medibles. Eso permite que los métodos conductistas, como el refuerzo positivo o la modificación de conducta, sean respaldados por evidencia científica y puedan aplicarse de manera práctica para producir cambios concretos en el comportamiento de las personas. Además, las intervenciones conductistas suelen ser más rápidas y efectivas, logrando resultados en menos tiempo que el psicoanálisis, el cual puede extenderse por lo menos 2 años debido a su enfoque en procesos internos complejos y difíciles de medir. Siento que esta rapidez es crucial en contextos como la educación o como la terapia cognitiva conductual, donde es fundamental que las personas puedan ofrecer habilidades o corregir comportamientos sin una exploración exhaustiva de su pasado emocional. ¿Ya? También siento que el conductismo se basa en principios de aprendizaje que son aplicables en cualquier persona. Sus técnicas pueden usarse en distintos contextos y con diferentes grupos, lo cual no siempre es posible con el psicoanálisis, en gran medida de la interpretación subjetiva del psicólogo. Yo siento que por esta razón el conductismo se presenta como un enfoque efectivo y accesible para abordar problemas de conducta de una manera más práctica y basada en resultados y más rápida. También se destaca como un enfoque que apoya en métodos objetivos. Esto permite que las intervenciones sean más concretas. Entonces aportaría mayor confiabilidad y consistencia al tratamiento en lugar de concentrarse en el inconsciente o en las experiencias pasadas, como hace el psicoanálisis. El conductismo se ocupa de cambiar el comportamiento actual mediante técnicas específicas como el refuerzo positivo y negativo, la desensibilidad sistemática y la modificación de conducta. Esto significa que sus aplicaciones se adaptan fácilmente a una amplia variedad de situaciones y personas. Eh, Siento yo que otra de las ventajas del conductismo sería que ofrece resultados súper rápidos, como lo acabé de mencionar. En cambio, el psicoanálisis sí tardaría un poco más.
Eh, las terapias conductuales también están orientadas a metas y suelen tener un enfoque más estructurado que permite obtener cambios en periodos relativamente más cortos, en contextos como la educación, la salud mental, el trabajo y los que se buscan resultados eficaces en tiempo limitado. Las personas que no tienen mucho tiempo para poder realizarse lo que son las terapias sería más útil. Entonces, siento que es considerado como una alternativa más práctica frente al psicoanálisis que tardaría más tiempo. Ese es mi punto de vista. Gracias. Psicólogo, buenas tardes. Mi grupo y yo decidimos hacer un debate del psicoanálisis versus el conductismo. En este debate vamos a exponer por qué creemos que una corriente es mejor que la otra y vamos a llegar a una conclusión. Para empezar a hacer el debate me gustaría exponer las dos posturas que estamos tomando en el mismo, así que empecemos por el psicoanálisis, el cual es una terapia que fue fundada por Sigmund Freud en el cual se centra en explorar el inconsciente de las personas a través de dos técnicas que son la asociación libre y el análisis de los sueños. La asociación libre es una terapia en la cual las personas son invitadas a decir absolutamente todo lo que estén sintiendo, lo que estén pensando en ese momento. No importa si es algo irrelevante, si es algo ilógico, o una fantasía, eso no importa, ya que Freud creía que de esta manera se podía fluir en la conciencia de las personas y esto permitía acceder al contenido del inconsciente, ya que esto ayudaba a revelar algún trauma o algún conflicto que sintiera o conflicto interno que sintiera la persona. Por su otra parte, el análisis de los sueños se basa en la interpretación, como su nombre lo dice, de los sueños mismos y Freud creía que esta era una vía para poder acceder al inconsciente también. También creía que en los sueños había manifestaciones de deseos reprimidos, también puede ser de conflictos, y el análisis del mismo era revelar pues los aspectos que estaban ocultos en el individuo. Por su otra parte tenemos el conductismo, el cual fue fundado por John Watson y también desarrollaron posteriormente participaron figuras como Skinner, ¿no? Esta terapia conductista, pues como su nombre lo dice, se basaba en el comportamiento observable de las personas, a diferencia del psicoanálisis, que es en el estudio del inconsciente. Y se utilizaban técnicas como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, también terapias de exposición, etcétera. Y estas técnicas pues mayormente eran utilizadas en el tratamiento de fobias, de trastornos de ansiedad y de algunos otros problemas conductuales. Entonces, sabiendo esto de aquí, a la postura de cada uno, yo llegué a la conclusión, y en mi opinión, el psicoanálisis es una mejor forma de terapia para las personas debido a dos puntos importantes. Una es la profundidad del análisis, ya que el psicoanálisis aborda procesos inconscientes y las experiencias pasadas que influyen en el comportamiento de la persona, mientras que el conductismo solamente se centra en lo que es observable en el momento y no considera nada del pasado de las personas, o sea, de la mente de las mismas, ¿no? Y por otra parte, es la terapia de la larga duración, que el psicoanálisis a menudo permite explorar más profundamente la mente en problemas psicológicos. Y como el conductismo no se centra en absolutamente nada de eso, solamente va a haber cambios, sí, pero puede ser algo momentáneo, simplemente cuando se está haciendo la terapia en el conductismo. En cambio, en el psicoanálisis puede haber cambios a muy largo plazo. Por lo mismo que es algo inconsciente, que la persona ya adopta esa postura, ya adopta y sabe por qué se siente así y se puede trabajar en algo más fundamental, en algo más sostenido, ¿no? Bueno, teniendo en consideración igual estas dos corrientes, estas dos terapias que sí hacía, yo llegué también a otra conclusión que es importante aclarar, que no se considera ninguna de las dos, o la psicología en general, una ciencia exacta para como puede ser la matemática, puede ser la física, puede ser la química, ya que estas utilizan leyes universales y utilizan fórmulas para poder llegar a un resultado en particular. En cambio, la psicología no, porque muchos factores pueden influir en por qué una persona piensa
o se siente de esa manera. Puede ser algo, un factor social, ambiental, biológico, o sea, algo de genética o experiencias personales que pueden ser pues cosas oscuras, algo muy, muy fuerte en el cual marca a las personas. Entonces, son muchos factores que influyen en el comportamiento y sobre todo en los sentimientos y en lo que pasa pues, en la mente de las personas, ya que personas pasamos por las mismas situaciones, los individuos pasamos por situaciones similares, pero no reaccionamos de la misma manera. Y no es todo el mundo. Claro que sí hay personas que reaccionan iguales que otras porque sí hay algo generalizado, pero todos somos distintos y todos reaccionamos de una manera distinta, por muy pequeña o por muy general que sea. Entonces, concluyendo mi debate, pues es importante aclarar esto de aquí, ¿no? Que las dos terapias son importantes y las dos pueden trabajar de la mano para poder tener algo más concreto, porque en sí eso es lo que busca a la psicología, que buscar la mejor forma de ayudar a las personas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángelo. Soy del grupo número 1 y el tema que me tocó es el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Es una corriente de la psicología que se centra en el estudio del comportamiento observado y mediable, excluyendo la conciencia y el mundo interno de los individuos. El conductismo se basa en la idea de que el comportamiento es un reflejo de estímulos ambientales y que las personas son condicionadas por su experiencia y entorno. Algunos de los conceptos claves del conductismo son condicionamiento clásico, condicionamiento operante, refuerzo y extinción. En el condicionamiento clásico es el proceso por el cual el estímulo neutro con un estímulo incondicionado se une para provocar una respuesta. Y el condicionamiento operante es el proceso por el cual el comportamiento se modifica por sus consecuencias como respuestas o castigos. El refuerzo es un estímulo que sigue a un compartido y aumenta la probabilidad de que se repita. Y la extinción es el proceso por el cual el comportamiento disminuye o desaparece al no recibir esfuerzo. Algunos de los principales representantes del conductismo son John Watson, Skinner y Ivan Pavlov. John Watson es considerado el padre del conductismo. Skinner desarrolló el concepto del condicionamiento operante y Pavlov descubrió el condicionamiento clásico. El conductismo ha tenido un gran impacto en la psicología y ha aplicado en diversas áreas como la educación, la terapia y el entretenimiento. También tenemos el conductismo clásico, que es una rama de la psicología que se centra en el estudio del comportamiento y las leyes que lo rigen, sin considerar la conciencia a los procesos mentales internos. El conductismo clásico se basa en la idea de que el comportamiento compartido es una respuesta a estímulos ambientales y que puede ser considerado a través de la sociedad con otros estímulos. Dice, el conductismo clásico se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, principalmente a través de los trabajos de John Watson y Ivan Pavlov. Pavlov es conocido por sus experimentos con los perros, en el que demostró que los perros podrían ser condicionados a salivar ante el sonido de una campana. Asociado con el sonido de una campana con la presencia de la comida. También el conductismo clásico ha tenido una gran influencia en la psicología
y ha sido aplicado en diversas áreas como el estudio y la terapia. Sin embargo, también ha tenido críticas por su enfoque limitado en el comportamiento observable y falta de consideración por los procesos mentales internos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Joan Guillín, represento el grupo 1 de Teoría y Sistemas Psicológicos. El día de hoy le voy a hablar sobre el conductismo. Bueno, ¿qué es el conductismo? Es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamientos observables de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, mas no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. A continuación, les voy a hablar unos datos del conductismo. Fue una escuela psicológica altamente dominante desde su aparición en el siglo XX, especialmente en el periodo de entreguerras, y se considera como una respuesta a la psicología introspectiva dominante en la época del estructuralismo y la introspección como método de estudio. Sus mayores expositores fueron John B. Watson, que hizo el experimento del pequeño árbol, donde demostró que las emociones podrían ser condicionadas. En cambio, Skinner hizo el experimento que lo podemos llamar caja Skinner, para demostrar el comportamiento de las personas y animales que pueden ser modificados a voluntad mediante estímulos internos. Ahora voy a hablarles un poco de las características. Determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones. Establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman una relación causal. Implementa el método experimental. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. También tenemos que el condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y respuestas. Ahora vamos a ver un poco de los conceptos básicos. ¿Qué es estímulo? Se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción o respuesta de un organismo. Ahora, ¿qué es la respuesta? Es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estilo, derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Ahora, ¿qué es refuerzo? Es cualquier cosa de consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a reproducirse. Castigo. El castigo es el opuesto al refuerzo. Se trata de una consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que esto vuelva a darse. Ahora vamos a hablar de las críticas del conductismo. Si bien se dice que ignora la conciencia, los sentimientos y estados de la mente, es decir, no le asigna un papel a la personalidad, al yo ni al sí mismo, no da lugar a la libertad, a la voluntad ni a la intencionalidad. No intenta explicar los procesos cognitivos, la intuición, la información ni el proceso creativo. Ve al sujeto como un receptor pasivo. También se dice que es mecanista, es decir, concibe lo psicólogo como un conjunto de respuestas ante estímulos. Descuida la dotación innata y el papel del sistema nervioso. Eso fue todo sobre mi exposición del conductismo. Muchas gracias.